padre, Diego Ramos, que era fotógrafo y algo de cineasta, ya contaré sus experiencias. Mi mamá, que se llama María del Pilar Ortega, y un hermano menor que se llama Guillermo Ramos y vive en Buenos Aires. Después eran muy importantes en mi grupo familiar mis abuelos maternos, Gabriel Ortega y María de las Nieves Martínez. Ellos han sido muy importantes en mi vida, siempre han estado cerca hasta que murieron y realmente han sido, qué sé yo, como ejemplos para mí en todo sentido, ¿no? Como personas cariñosas, como personas respetuosas de mí, es decir, personas que nunca me hicieron callar por ser niña, que cuando yo pedía explicaciones me la daban. Mi abuela muy habilidosa me enseñó muchas cosas. Yo me siento muy orgullosa de mí cuando veo que hago algo de lo que ella me enseñó. Mi madre también era una buena persona, cariñosa y todo, pero era muy enferma y era bastante hipocondríaca también. Entonces, el personaje fuerte de mi infancia fue mi abuela y mi abuelo. Mi abuelo era español, se había venido en 1910, precisamente, por lo menos eso es lo que él me contaba y la verdad que me contó muchas anécdotas al respecto, porque, bueno, él pertenecía a una familia bastante, no digo aristocrática, pero casi. Y, y él era un poco la oveja negra de su familia porque él era socialista desde siempre y sobre todo muy rebelde. Cuando yo le preguntaba por qué se había venido, y él me decía porque no había soportado las injusticias, que aunque no lo afectaban a él, porque él era contador y trabajó en lugares importantes, pero él veía cómo le afectaban a la gente. Y por ejemplo, me contaba anécdotas que a él lo enervaban, que en uno de los lugares donde trabajó, en el baño, que había muchos obreros, en el baño tenían un tipo que cuando iba un obrero al baño, después miraba a ver si se había puesto a fumar adentro de la casa. Y después, por ejemplo, cuando trabajó en las bodegas del Marqués del Mérito, querían que mi abuela fuera a misa todos los domingos, cosas por el estilo. Después cuando vivió en la línea de la Concesión, que es lo que está frente a Gibraltar, que es una zona de contrabandistas totalmente, y él contaba que a la noche salía a fumarse un cigarrillo y los contrabandistas le decían: oiga, don Gabriel, si ve a los pacos, que son los, prenda usted un cigarrillo. Pues yo lo prendía, dice mi abuelo. Esas cosas, viste, así. Mi abuela también me contaba que para ellos el contrabando no era ningún delito. Digo, a pesar de que mi abuelo sobre todo era muy anticlerical, mi abuela, como buena española, tenía esa mezcla de religión y superstición en realidad, pero no era una persona de ir a la iglesia, sí capaz que de hacer alguna promesa a los santos por algún enfermo. O sea, yo de adulta ya he comprendido que está muy arraigada en los españoles la religión, pero en aquellos que, digamos, reniegan de la iglesia, queda un resabio que llega a ser supersticioso en realidad, pero que no le hace mal a nadie. Por ejemplo, mi abuela una vez me quería explicar lo que era el rosario, porque yo la había visto a una maestra mía y cuando mi abuelo la escuchó le dijo: ¿para qué le enseñas esas pamplinas a la niña? O sea, ese tipo de cosas, pero no, ya te digo, ninguna. Después yo tuve como toda adolescente, y sobre todo dicen que las que vienen de familias ateas, tuve un periodo de gran religiosidad, porque en la escuela donde yo iba, a pesar de ser laica, había toda una tendencia a la religión, enseñaban. Ellos no me combatieron absolutamente nada. Yo iba a misa, me confesaba, todas esas pamplinas jamás me hicieron ningún problema. Porque en la escuela primaria, si bien en uno de los pueblos donde vivimos, porque nos cambiamos de muchos lugares, en uno de los pueblos donde vivimos fui a un colegio religioso, pero eran unas monjas francesas re piolas,
no teníamos obligación ni de comulgar ni de nada, simplemente me pusieron en ese colegio porque no había otro, digamos, Claro. de más o menos un buen nivel, pero sin ningún, ¿cómo te podría decir? Sin ninguna exigencia religiosa así como pasa en otros colegios. Claro. Yo nací en Comodoro y mi padre, que había andado por toda la Patagonia desde muy joven, mi padre se casó muy grande y mi mamá también, eran grandes los dos. Mi padre en el año 1926 filmó una película que se llamaba Por el solar de los Tehuelches y era sobre los últimos aborígenes que quedaban y también de paisajes y demás. Lamentablemente esa película se perdió porque él se la vendió, se la regaló al gobierno y yo nunca la pude ver ni nada. Yo tengo algunos recortes porque la exhibieron por todos lados. Y él conoció a mi abuelo, que era viajante por el sur, y fue el capitalista, porque mi abuelo era súper modernista. El primer auto que hubo en Mendoza lo tuvo él. La primera máquina registradora que llegó a la Patagonia la llevó mi abuelo. Él era así muy... Entonces fue, digamos, y por eso mi papá conoció a mi mamá y toda esa historia. Bueno, él era fotógrafo, pero él siempre quería irse de la Patagonia, lamentablemente, porque supongo que nuestra vida hubiera sido muy diferente si nos hubiéramos quedado en la Patagonia. Bueno, total que como mis abuelos se habían ido a vivir a Mendoza, que tenían ahí otro hijo, mi tío, nos fuimos a vivir a Mendoza. Y ahí mi papá no atinó, digamos, él era muy buen fotógrafo, pero claro, él en la Patagonia tenía un prestigio y ya en una ciudad tan grande era desconocido. Entonces compró una fotografía en Colón, de la provincia de Buenos Aires. Una inmensa fotografía con muchísimo trabajo, le fue re bien, pero resulta que se enfermó de asma. Y la vendió y nos volvimos a Mendoza. Y allí realmente él como fotógrafo no anduvo bien. Y ahí fue donde yo me crié, digamos, desde los 13 años hasta que me recibí de maestra, empecé a trabajar y ahí fue donde me casé después de mucho tiempo. Y me vine a vivir a Córdoba. Yo me casé con un muchacho que no era tampoco anarquista, ni yo tampoco, pero digamos como que tampoco nos fuimos a vivir y formamos una comunidad. Entonces fuimos a vivir al campo 3 parejas. Y ahí, bueno, con la intención de vivir en comunidad, que era la época, ¿viste? Claro. Los años 68, 60. Claro. Pero luego cuando una de las parejas, por ejemplo, que eran de Mendoza, cuando, digamos, hubo un poco de interés político, se fueron. Y el otro que quedó, que después fue compañero, también. Entonces quedamos nosotros con el Lele que vivía ahí en el campo. Sí, claro, el campo justamente era mitad de él y mitad de quien nos lo vendió a nosotros, Hipólito Ripas. Y la relación que se estableció con él fue a través de los chicos, porque los otros matrimonios tenían hijos grandes. Los míos, Alexis nació estando ahí en el campo, porque claro. Recién, bueno. Y los chicos fueron los que lo adoptaron como Lele, los hijos de... Y iban allá, él vivía en una piecita, tenía sus vaquitas y nada más. Y bueno, se estableció una cierta... Y a la noche, cuando venía uno de los compañeros, que la mujer estaba con nosotros en el campo, iban a hablar con el viejo. Y ese compañero era marxista. Entonces ahí empezaron... Nosotros nada, habíamos hecho un reporter de las personas que formábamos la comunidad, entonces ese que te digo que era marxista había puesto fulano marxista, la mujer católica, fulano y fulana testigos de Jehová, fulana y fulano, mi marido y yo, sin ideología. En las discusiones fueron entendiendo
Entonces, teníamos acá en Córdoba, digamos, un poco era donde trabajaba ese hombre, una distribuidora de libros y se recibían libros de proyección. Ajá. Entonces, cuando empezamos a hablar con el Lele, empezaron ellos, porque donde vivía el Lele eran tan los mosquitos que yo no aguantaba, ¿viste? Pero después me contaban. Entonces empezamos a leer sobre anarquismo. Yo me acuerdo que el primer libro que leí fue La vida de Emma Goldman. Y así, ¿viste? Fuimos conociendo. Y eran los libros que nosotros recibíamos de proyección. Entonces, proyección tenía Sí, sí. muchas cosas. Y como el viejo nos había hablado entonces buscábamos los libros que... Y él ha sido para mí después mi lector. Porque claro, yo no tenía tiempo después, con los 3 chicos, la escuela, bla, bla, la militancia. Entonces el viejo leía muchísimo. Y él leía primero. Y me decía, no, este no vale la pena. Este otro sí, léalo. Y entonces así. La verdad que yo tuve una relación maravillosa con ese hombre. Él era panadero. Y había militado, él vino muy jovencito de España. Y él era vasco. Y su militancia fue dentro del sindicato de panaderos. Y en la época de Perón fue muy perseguido. Estuvo incluso, dicen, yo no recuerdo bien, pero como escondido en una zanja. Entonces se vino a Córdoba, a Altagracia, y ahí puso una panadería con otro socio. Un señor que nada que ver, pero muy buena persona, que lo venía a ver. Y luego conoció al dueño del campo nuestro, que fue nuestro, y el tipo lo entusiasmó para que se fuera. Bueno, lo estafó alevosamente, lo dejó en la ruina. Y él siempre quiso dividir el campo, pero el tipo no aceptaba. Hasta que cuando lo compramos nosotros tuvo que hacer la división. Pero bueno, para nosotros fue, además de, digamos, lo ideológico, fue muy importante su presencia como ser humano, porque él tenía una conducta de vida, sabía del campo, nosotros éramos unos ignorantes, él se mataba de risa de ver las cosas que hacíamos. Y además fue muy importante para los niños. Vos sabés que nunca supimos la edad de Lele, pero debe haber vivido como hasta los 80 años. Y falleció como en el 82, me parece, una cosa así. En realidad nosotros todavía estábamos en el campo. Y que fue cuando acá estuvo el Cordobazo, después el Navarrazo. En el Navarrazo Jorge cayó preso, Jorge es mi ex compañero. Y Carlos también, Carlos el ex marxista, digamos. Pero fue 3 o 4 días nomás, ¿viste? Esas redadas que hacían. Era un momento de mucha efervescencia política. Entonces nosotros nos planteamos, los que habíamos quedado, que éramos Jorge, yo, los chicos y el Lele, ¿qué hacíamos ahí aislados, viste? Además porque Jorge venía al mercado con la verdura del campo, teníamos el campo, lo trabajábamos como quinta. Y claro, estaba en relación con todos los... Y fueron descubriendo compañeros acá en Córdoba, viejos compañeros. Y entonces, claro, viste, era como absurdo vivir allí en un... Aparte, la comunidad no había prosperado como tal. Entonces no tenía mucho sentido. Entonces decidimos, pero fue así. Un día aparecieron unos jóvenes buscando a la gente que vivía en comunidad, porque claro, para el pueblo había que explicarles que no éramos comunistas, que éramos comunitarios. Entonces una de las chicas, la negrita que está desaparecida, su papá tenía un campo ahí, en el Río Primero, y ahí iba el Cacho también, y otros chicos. Entonces ellos iban porque querían hacer algo ahí, no sabían qué, pero algo querían hacer. Y eran muy jóvenes. Entonces cuando fueron al pueblo a ver si sabían de alguien que estaba haciendo algo, un muchacho que era medio amigo mío, dice, sí, hay una gente ahí que vive en comunidad, siempre
Dice, ¿no serán mormones? Le preguntó, no sé si el Cacho o la Graciela. Y entonces Pete se llamaba el chico de ahí. Dice, ¿los mormones fuman? No. Ella fuma como un murciélago, no son mormones. Y entonces vinieron. Y bueno, empezamos a ver, y ahí en el pueblo era poco lo que podía hacerse, pero hicimos el centro yo ya había hecho el centro de exalumnos, y con el centro de exalumnos hubo pero la gente era como medio desconfiada de ellos, no de nosotros porque ya nos habíamos integrado, ¿viste? Pero estos jóvenes que vienen, quisimos hacer teatro, el Cacho estudiaba teatro y quería hacer, no sé, esperando a Godot, ¿viste? Y la gente del pueblo quería hacer... Y entonces vimos que allá, bueno, lo intentamos, hicimos ¿cómo es? Juntadas con la gente, pero entonces empezó a ser fuerte la militancia acá. Y nosotros teníamos una relación muy fuerte con Horacio Suárez, que es el que está en España, mi hermano del alma, y él también era otro que con nosotros se hizo anarquista. Y él es maestro. Entonces, bueno, viste, en esa época, ¿dónde se militaba? En los barrios. Y Graciela tenía una, no sé, una empleada o una ex empleada de su familia que vivía en Colonia Lola. Y ella ya había ido para enseñarles no sé qué a un grupo de mujeres. Entonces, Horacio, que vivía en Córdoba, se fue a vivir a Colonia Lola. Y ahí empezó todo. Después vino Jorge, después el Cacho, después me vine yo con los chicos. Bueno, Horacio lo primero que hizo fue trabajar de maestro en el barrio. Entonces ahí había gente de otra tendencia y las corrimos prácticamente. No, él, digamos, con su trabajo consiguió que realmente hacer como una especie de escuelita donde les daba apoyo escolar a los chicos al principio, fue una cosa así. Ya cuando llegamos nosotros, vimos que el lugar ideal para trabajar era el centro vecinal, que estaba totalmente abandonado, nadie hacía nada, había un dispensario donde el médico iba y no se bajaba ni del auto. La gente del barrio lo llamaba Mandrake, porque era mago, ¿viste? Para curar. Bueno. Entonces, en el 72, alquilamos una casa y en esa casa vivíamos Horacio y el Cacho, Jorge, yo y el Lele y los 3 chicos. Y era, digamos, después fue poco a poco el centro, digamos, donde se hacían las reuniones. Bueno, lo primero que se hizo fue lo de la escuela. Graciela también era maestra. Y lo que nos preocupaba muchísimo, y la gente del barrio nos decía, era la cuestión de la salud, porque el centro no servía para nada. Entonces, en el año 74 habrá sido. Sergio ya tenía 2 años, yo tengo que calcular por la edad de mis hijos. Sí. Tomamos el centro vecinal, con los vecinos, que estaba cerrado. Bueno, fue qué sé yo, la gente nos acompañó, la gente del barrio. Yo quiero aclarar una cosa, durante todo el tiempo que estuvimos en Colonia Lola, a la gente del barrio nunca les dijimos que éramos anarquistas, ni bajamos línea, no, hicimos trabajo con la gente, ya el Cacho te va a contar porque él trabajó con el grupo, bueno, tomamos el centro vecinal, se formó una comisión, porque era indispensable, pero no nos reconocían a nivel municipal, por supuesto. Y lo primero que se hizo fue justamente lo del dispensario. Se lo corrió al médico, los chicos del barrio le pinchaban las gomas del auto, bueno, ¿viste? Había un grupo de jóvenes que enseguida nos siguieron, eran los más, pero los viejos también, ¿eh? Nosotros tuvimos la gente
¿cómo podría explicarte? La gente estuvo muy contenta con, sobre todo la forma de organización. Yo recuerdo que fueron, como en el 73, 74, fueron, no, todavía no estaba el peronismo, debe haber sido el 73. Fueron unos compañeros de La Plata. Hicimos una reunión con la gente de la escuela y de toda la... Y una mujer que nosotros considerábamos la más reaccionaria del barrio, explicó nuestra forma de funcionamiento. Acá no hay jefes, o sea que no los podíamos convencer que no era una militante, que era una mujer del barrio. Y son los Tellos que están desaparecidos. No sé cuál de ellos, no me acuerdo, porque fueron varias veces. Bueno, a ver, entonces, primero se tomó el dispensario, pero no teníamos médico, encontramos bolsas de remedios vencidos que no habían sido entregados. Entonces, ¿qué hicimos? Conseguimos médicos voluntarios. ¿Viste? Como en esa época todo el mundo militaba, conseguimos médicos voluntarios y se formó con las mujeres del barrio una persona por tarde, digamos, que atendía y aprendió a poner inyecciones. En esa época, en el 72, no, en el 73, tuve que operarme de vesícula. Y luego viene el posoperatorio, o sea, que tenés que seguir teniendo. Entonces me tenían que poner inyecciones. Entonces las mujeres aprendieron a poner inyecciones, perdonando, en mi culo. Y porque, claro, queríamos que tuvieran otras cosas, porque teníamos una compañera que estudiaba medicina, pero era, además de otros médicos que venían, que no eran compañeros, pero solidarios, teníamos una compañera que estudiaba medicina, Ana María Pizarro, que está ahora en Nicaragua. Ella se recibió de médica, estuvo presa, salió opcionada, pero estuvo presa después que se separó de nosotros. No dejó de ser anarquista, pero viste, fue otro grupo, un grupo que estaba más de acuerdo con la lucha armada que nosotros. Pero bien, esta compañera y una muchachita que también está desaparecida, que no era anarquista, pero que fue incondicional nuestra, enseñaron primeros auxilios a las mujeres, lo cual fue muy importante. ¿Por qué? Primero porque atendían el centro médico y luego porque hay que saber que Colonia Lola es un barrio totalmente marginal. Hoy en día no sé lo que será, pero era un barrio de la periferia, con mujeres semi-analfabetas, muy dominadas por sus machos, porque esa es la palabra. Y el hecho de haber aprendido esto les dio un valor muy importante. Tan es así que nosotras, bueno, teníamos una relación, ya te digo, éramos más del barrio, o sea, nunca nos vieron como ajenos al barrio, porque vivíamos en una casa igual que la de ellos. Yo trabajaba de maestra, está bien, pero, o sea, podríamos ser un poquito más leídos, pero nada más. ¿Entendés? Mi marido trabajaba en el mercado, Horacio trabajaba en un hospital, el Cacho trabajaba en una empresa de peón casi, o sea, éramos como ellos casi, digamos, ¿no? Nunca nos vieron como, además por nuestra forma de ser y por nuestra ideología, no podíamos ser los jefes, ni mucho menos. Y sobre todo con las mujeres, yo y otras de las compañeras, tuvimos muy buena relación. Y sobre todo conseguimos, además de que tuvieran algo con que defenderse económicamente al saber poner inyecciones y eso, que se autovaloraran mucho más. Y había, por ejemplo, mujeres que eran golpeadas y a partir de ahí no permitieron que las golpearan más. A ver, pero hablábamos con ellas con nuestra idea. Entonces, si hablábamos con una mina que le pegaba, le decíamos, no te tenés que dejar pegar, sin decir que era algo de género, ¿me entiendes? O, por ejemplo, teníamos una vecina muy querida y muy importante, que su marido tenía otra mujer. Y ella lo sabía y lo toleraba porque le dimos, hasta que el tipo tuvo que optar y se quedó con ella.
O sea, cosas así que aparentemente son simples, pero que son muy importantes para esas mujeres. Nosotros consideramos que eso lo de los jóvenes, que ya te lo contará ahora el Cacho, fue muy importante. Después conseguimos que nombraran un médico. No era lo que nosotros queríamos, pero por lo menos era un tipo que venía, atendía a la gente, porque claro, los médicos voluntarios venían un tiempo, pero ni una monedita teníamos para ellos, ¿te das cuenta? Entonces los chicos tenían que buscarse la vida. Además queríamos un médico fijo, que es lo que hacía falta, y lo conseguimos. Era medio, ¿viste? Acá no me vengan con yuyo y la gente. Pero bien, y la escuela fue muy importante. Ah, y una guardería formamos también. Pero la escuela, escúchame, era una escuela trucha, digamos. No trucha, pero quiero decirte, no una escuela oficial. Claro. Pero, ¿por qué hicimos eso? Porque hicimos un censo y había 150 chicos que no iban a la escuela. Vamos a ver por qué. No porque no quisieran, sino porque la escuela que les quedaba más cerca estaba en San Vicente y era la escuela España y no los recibían siendo de Colonia Lola. Entonces, ¿qué hicimos? Los preparamos, sobre todo Graciela y Horacio, el flaco, ¿no? Los prepararon y los hicieron rendir y ya tenían que entrar. Pero además, Graciela, que tenía una capacidad increíble de ganarse a la gente, hizo un trabajo muy fino con los maestros y los directores de la escuela. Y entonces terminaron aceptando a los chicos. Fue muy lindo eso, porque después les seguimos dando clases. Y después, uno de los problemas que tenían las mujeres que trabajaban eran los niños. Los niños se quedaban a cuidado de sus hermanos más grandes y bueno, pasaba. Entonces se formó una guardería que la atendían las mujeres del barrio. La verdad que el grupo juvenil, bueno, tuvimos también un compañero, que está fallecido hace poquito, que ha muerto, Juan Antonio Romano, que era arquitecto. Y él estaba en la facultad con el taller total, una experiencia que los que están ahora no saben ni lo que fue, y fue una cosa fantástica. Y él trajo a los chicos de la facultad al barrio. Nosotros queríamos modificar algunas estructuras del centro vecinal para darle lugar a... Y los chicos venían y los viejos del barrio, viejos albañiles, se les mataban de risa porque no sabían ni agarrar la pala. Acá tienen que trabajar, decía, acá tienen que aprender arquitectura, decía Juan Antonio. Y además se estableció una relación entre la facultad y el centro juvenil. Los chicos fueron a asambleas. Bueno, eso ya te lo contará el Cacho, fue una cosa muy satisfactoria también. A ver, yo personalmente te digo, yo creo que lo más importante de lo que hicimos allá fue, primero, recuperar el centro vecinal con todos esos ítems, ¿no? Digamos, el centro de médico, la guardería, la escuelita y el centro juvenil, pero yo creo que lo más importante fue que la gente, a través de esos trabajos y cómo estaban organizados, o sea, nos negamos, o sea, en los papeles tuvimos que hacer una comisión, ni existía. Ahí el presidente era igual que el último y ellos lo sabían y lo ejercitaban. Eso fue muy importante. Y luego fue muy importante la autovaloración que tomó esa gente a través de esta participación. Cómo fueron exigiendo cosas, conseguimos el agua que llegara hasta el fondo y trabajamos muy bien con dos chicos del PB que tenían muchísimo respeto por el anarquismo. Los dos estuvieron presos, uno de ellos quedó muy mal, el otro, el Cacho debe saber, yo no los vi más, pero los dos chicos esos trabajaron a la par nuestra. ¿Por qué? Porque cuando pusieron el agua,
nuestros muchachos cavaban junto con la gente del barrio. Claro. Entonces, yo es lo que más rescato. O sea, esa autovaloración que te digo, en las mujeres fue muy importante y en los jóvenes también. Y en la gente más grande, la gente más grande, yo siempre digo que yo me hice anarquista en Colonia Lola, porque yo leía mucho, hablaba mucho con el Lele, y yo siempre decía, yo los únicos anarquistas que conozco son el Lele y el viejo Forti, los demás, pero yo vi que la gente común, cuando no le bajás una línea política, es naturalmente anarquista. O sea, es naturalmente libre, autogestionaria, solidaria, y lo que y ya verás tú cuál es la historia, cómo termina, los que los joroban son los partidos. ¿Qué pasó? Cuando subió el peronismo, nos echaron del centro vecinal. ¿Por qué? Pusieron una unidad básica y ya la gente empezó, ¿viste? Eran peronistas todos. Entonces y nos tuvimos que ir porque incluso tuvimos amenazas de un grupo que estaba en Renacimiento, que eran, no sé cuál de las fracciones del peronismo, supuestamente de izquierda, pero uno de ellos, en un momento dado amenazaron con ponernos una bomba en la casa. Y fue Jorge a hablar con ellos porque los conocíamos, eran militares. Y les dijo, compañeros, no, eso ha sido un despiste, qué sé yo. Pero era, imagínate, no iban a dejar un centro como Colonia Lola en manos de los anarquistas, porque los militantes sí sabían que éramos anarquistas. Y en Córdoba se decía, los anarquistas de Colonia Lola. Que nosotros no lo hiciéramos con la gente, no quiere decir que la militancia no lo supiera. Y bueno, después vino toda la historia de la persecución y qué sé yo. Y yo personalmente, bueno, vamos a ver. La historia se terminó en el 73, 74, ¿viste? Porque ya vinieron ellos, como te digo, volvieron a tomar el centro vecinal, que no pasó nada. Ya no funcionaron ninguno de las cosas que nosotros habíamos dicho. Y Jorge se fue, porque Jorge era el más perseguido de todos, pero no por lo de Colonia Lola, sino porque él trabajaba en el mercado de abasto y había formado una comisión que habían conseguido muchas cosas para los quinteros de Río Primero. Entonces, bueno, ahí fue donde, digamos, incluso en una oportunidad lo pusieron preso. Yo militaba además también en el gremio de los docentes, porque era delegada de mi escuela y entonces toda la época esa que fue pero de muchísima lucha de los docentes. Fue desde el 72 hasta el 74, digamos, hubo algunas cosas que perduraron, pero ya te digo, no todas y en el 75, ya estoy perdida yo. No, en el 76 se fue. Sí, Jorge se fue 8 días antes del golpe. Alcanzó a cruzar a Bolivia. Y me quedé yo con el Lele, el Horacio y el Cacho también ya se había ido. Pero yo ya vi cómo venía la mano, viste que yo ahí no podía hacer nada, ni criar mis hijos, ni nada. Entonces, en el 76 me vine acá. El Horacio estuvo viviendo un año más después que yo me vine acá. Ajá. Sí, el Cacho ya se había venido, la Gracielita se fue a Rosario, que era donde tenía su compañero, se casó, bueno, y ahí desapareció después del golpe. El Lele en el 78 se fue a España y Jorge se había ido, y Horacio también se fue a España en el 78, porque Horacio en una oportunidad lo pusieron preso y lo sacó la gente del barrio, porque fueron a la comisaría y armaron tal despiole que lo tuvieron que soltar al maestro. No, eran esas, todavía, viste,
No era el 76, Ah, era antes. Pero viste esas cosas que, bueno, era un militante, entonces siempre había... Me acuerdo que a nosotros nos allanaron la casa 3 veces, después del golpe también, pero ahí estaba sola yo, pero antes también. Una vez habíamos ido a una peña de los peronistas, porque Jorge tenía mucho contacto con los Montos, pero contactos, digamos, de militante, y a raíz de ese contacto yo me hice amiga de una familia que vivía a la vuelta de la escuela donde yo, y que eran Montos. Pero hubo una relación muy linda, tan es así que ellos están en Suecia, y cuando yo estuve en Suecia estuve en su casa. Después que se escaparon, bueno, los compañeros lo sacaron de acá. Bueno, ese sí que estaba bien perseguido, ¿no? Bueno, entonces un día que estábamos ahí con ellos, con los chicos, porque tienen chicos más o menos de la edad de los míos, había una peña que hacían los peronistas. Y a mí me encanta el folclore, y a Jorge no. Entonces el marido, el turco que le digo yo, me dice, Gallega, vos querés ir, sí, yo quiero ir a la peña, pero yo lo voy a convencer. Y nos fuimos a la peña en buena hora, porque nos allanaron. Ahí se lo llevaron al flaco. Entonces al otro día, un muchacho abogado que también está desaparecido, de ellos, llamó por teléfono a la policía diciendo que se habían llevado a un compañero. Dice, los compañeros estaban en una peña de los peronistas, le dijo este muchacho, el abogado. ¿De qué peronistas?, le preguntó el Cana. Que yo sepa hay uno solo, le contestó él. Ya estaba la división entre la izquierda y la derecha de los peronistas. Bueno, y ahí lo largaron. Pero después otra vez, ya después en la época por eso también yo me vine, ¿viste? Porque fue muy, muy fuerte el allanamiento. Yo me desperté y estaba el hall lleno de tipos con las ametralladoras. Decí que yo tuve bastante... Claro, a ver, primero porque yo nunca había sido antes militante y no tenía... Y además porque no teníamos noción todavía de lo que estaba pasando. Porque yo ahora me pongo a pensar, si yo hubiera sabido en ese momento que podía ser una desaparecida, hubiera actuado mucho más nerviosa. Pero, viste, yo pensaba, si al final lo que yo estamos... Y otra vez habían allanado también y les preguntaban a los chicos si iban muchos tíos. Sí. Y cuando fueron que estaba yo tenía el verso preparado. Entonces mi marido me había abandonado, yo suponía que se había ido con otra mujer y yo vivía ahí con mis chicos, pero esa fue una batida del barrio, de unos peronistas del barrio, porque ellos vinieron buscando a Pirucha y a mí en el gremio no me conocían. Nosotros pensamos puede ser por el gremio, no, debe haber, y supusimos quién había sido, que nos había... Pero viste, los canas llegaron y vieron que no pasaba nada, que era una familia con unos chicos y un abuelo, y nos dejaron en paz. Pero yo seguí trabajando, o sea, en el gremio, siempre, o sea, teniendo relación, pero también se acabó todo en el gremio. Intervinieron en el gremio y bueno. Pero yo después trabajé mucho en la recuperación del gremio. En el 81 empezamos otra vez a mover cosas, pero ya digamos desde el gremio. Si bien es cierto que aún hoy los compañeros del gremio, digamos, saben que yo soy anarquista, pero digamos trabajamos en otro sentido, te das cuenta, recuperar el gremio y todo eso. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuántos los momentos que tenemos que olvidar?
cuánto es lo que tuve que buscar. Y es encontrarme cuando te pude encontrar. Con la cara al viento voy a caminar y hablar con un viejo que algo me puede enseñar, que me cuente un poco de ese sol, que cuando lo miro todo se empieza a nublar. Todo es mentira, la puerta voy a patear y caminar. Cuando algo gira tiene que parar y caminar. Cuando algo gira tiene que parar. Con mi cuerpo etílico no puedo ver quien se arrime un poco, quien me pueda convencer. Pedacitos de madera para armar y una casa donde podamos